Continuamos en este video curso donde diseñaremos un sistema informático en lenguaje de programación PHP utilizando Laravel como marco de trabajo y MySQL como gestor de base de datos. Vamos a revisar ahora la estructura de Laravel, cómo funciona un proyecto desarrollado con Laravel. El usuario hace las peticiones a nuestro proyecto web. Estas peticiones son enrutadas y notificadas al controlador. El controlador procesa la petición y decide si directamente muestra una vista al usuario final o si esas peticiones van al modelo. El modelo es quien hace la consulta a la base de datos y retorna la información necesaria al controlador. El controlador procesa la información para enviarla a la vista y mostrar esa información al usuario final. Hay que destacar que el controlador es el que decide qué datos hay que entregar a quién y cuándo. Y el modelo es quien hace la gestión y manejo de los datos. Aunque generalmente se asocia al modelo con la base de datos, no necesariamente tiene que ser una base de datos. También puede ser un repositorio de datos o una API externa. Es muy importante destacar que el modelo es el guardián de las reglas del negocio. Y la vista en este caso pues es la parte visual que termina llegando al navegador para ser visualizado por el usuario final. Vamos a trabajar de la siguiente manera. Primero vamos a crear nuestra base de datos en MySQL y de esta base de datos que vamos a implementar en MySQL vamos a empezar automáticamente a generar los modelos que vamos a utilizar en Laravel. Un modelo por cada tabla que tendremos específica en nuestra base de datos. Vamos inicialmente a diseñar nuestra base de datos en MySQL Workbench. Después que tenemos nuestra base de datos diseñada en MySQL Workbench, la vamos a restaurar en MySQL utilizando phpMyAdmin. Pero vamos a explicar inicialmente el diagrama entidad-relación de la base de datos con la cual vamos a trabajar para diseñar este sistema de compras y ventas. Tenemos ya nuestra base de datos. En este caso, en la parte izquierda tenemos nuestra tabla categoría para poder clasificar nuestros artículos. La tabla categoría tendrá un nombre, una descripción y un campo llamado condición. Condición me va a permitir reflejar que si una categoría está activa o está inactiva. Por ejemplo, si eliminamos una categoría de nuestro sistema de ventas, esa categoría no se va a eliminar directamente de la base de datos, sino pasará a una condición 0. Por otro lado tenemos nuestra tabla artículo que hace referencia a la tabla categoría. Va a tener un campo código para almacenar su código de barras, un campo nombre y un campo stock que se va a ir actualizando. Si hay un ingreso, se adiciona el stock y si hay una salida o venta de almacén, se disminuye el stock. Tenemos una descripción del artículo, una imagen y un estado. En estado vamos a especificar si el producto va a estar activo o está inactivo para la venta. Tenemos también nuestra tabla ingreso con detalle de ingreso. Es como la cabecera del comprobante y los detalles del comprobante. En ingreso vamos a tener una relación a nuestra tabla proveedor. Vamos a tener cuál es el tipo de comprobante del ingreso, factura, boleta, guía de remisión, ticket, orden de compra. Tenemos una serie y un número del comprobante, la fecha y hora que se realiza el ingreso, cuál es el impuesto vigente de ese ingreso dependiendo del país en el que está implementado el sistema, y un estado del ingreso, si es aceptado, si es cancelado, si falta pagar, y más opciones que podemos almacenar en el estado. Y pues los detalles del ingreso, por ejemplo, con qué artículo está relacionado, cuántos artículos ingresan al almacén, cuál es el precio de compra de ese artículo y el precio de venta de ese artículo que está ingresando al almacén. Y también, por otro lado, vemos nuestra tabla persona. En nuestra tabla persona vamos a almacenar tanto a los proveedores como a los clientes. Por eso la relación con nuestra tabla ingreso, mediante la llave foránea y de proveedor. En persona tenemos el tipo de persona para especificar si es cliente o si es proveedor, un nombre, su tipo de documento, número de documento, dirección, teléfono y un email. Y para la venta, pues tenemos quién es el cliente que está involucrado en esa venta, el usuario que está realizando la venta, nuevamente el tipo de comprobante de la venta, si es factura, boleta, guía de remisión, un pedido simple. Tenemos también la serie del comprobante, el número del comprobante y la fecha y hora que se realiza la venta. Cuál es el impuesto vigente, el porcentaje del impuesto, el total de la venta y un estado también de la venta, si está aceptada, cancelada, pagada, entre otras opciones. Y en detalle de venta lo mismo, cuál es el artículo que se está vendiendo, la cantidad del artículo, cuál es el precio de venta de ese artículo y si hubiera algún descuento. Si nos fijamos también hay una tabla llamada users, le hemos puesto users porque va a ser la tabla por defecto que se implementa con Laravel. Y esa tabla user la vamos a relacionar con nuestra tabla de venta para saber quién es el usuario que está realizando las ventas. Repetimos que users la vamos a generar con Laravel, así que toda la parte de autenticación la vamos a hacer con Laravel directamente.
Explicada ya nuestro diagrama de entidad-relación de la base de datos, vamos a diseñarla en MySQL Workbench. Para poder crear nuestra base de datos, vamos a dejar que esté ejecutándose nuestro módulo de Apache y nuestro módulo de MySQL. Ahora sí, lo que vamos a hacer pues es, vamos a abrir Workbench para empezar a diseñar nuestra base de datos. Ya estamos en MySQL Workbench y yo ya tengo una conexión establecida. Lo que voy a hacer simplemente es File, New Model para crear un nuevo modelo. Y en esta opción donde dice MyDB le voy a dar doble clic y le voy a poner un nombre a mi base de datos. En este caso mi base de datos se va a llamar DB Ventas Laravel, le voy a poner. A mi base de datos le voy a poner el nombre DB Ventas Laravel. Vamos a renombrar en nuestro esquema de trabajo. Y como ya tenemos ahora nuestro esquema de ventas Laravel, que sería nuestra base de datos, voy a hacer doble clic en el icono de la parte superior que dice agregar diagrama para implementar nuestra base de datos con un simple diagrama. Y ahora sí, tenemos ya nuestro editor de base de datos para empezar a diseñarla. Voy a agregar inicialmente una tabla. Voy a hacer doble clic en esta tabla que he agregado y le vamos a poner de nombre a esta tabla categoría. Y vamos a empezar a agregar los campos. El primer campo que vemos que se agrega por defecto es la llave primaria y de categoría. Lo voy a dejar como tipo de dato int, primary key not null, y le voy a poner auto increment. Como segundo campo, recordemos que vamos a agregar el nombre. El nombre va a ser en este caso varchar 50 y va a ser not null también. Continuamos después con nuestro campo de descripción. Como vemos en nuestro modelo de base de datos, y le vamos a poner de caracteres 256 y le voy a dejar que sí sea nulo. No voy a marcar la casilla de not null, sino la vamos a dejar ahí. Recordemos que el primero es de llave primaria, not null, unique, binario, y el último es de auto increment. Categoría, en este caso el campo de descripción va a ser varchar 256 y sí va a permitir nulos, y como último campo pues condición. Recordemos que en condición voy a determinar si la categoría va a estar visible o no en nuestro sistema. Y en este caso va a ser simplemente boolean. Si está en 1 va a estar visible en nuestro sistema, y si está en 0 pues no va a estar visible en nuestro sistema, y sí lo vamos a tener alojada en nuestra base de datos de manera física. Cerramos hasta ahí, ya tenemos nuestra tabla categoría. Continúo después agregando nuestra segunda tabla. En este caso la segunda tabla va a ser artículo. Agregamos nuestro primer campo y de artículo, nuevamente va a ser primary key, not null, y le vamos a poner también auto increment. Sería el id categoría que hace referencia a nuestra tabla categoría. En este caso, como el id categoría en la tabla categoría es un int, aquí también va a ser un int y le vamos a poner not null. Tiene que ser el mismo tipo que el id categoría. ¿Qué sigue después? Su código. Le vamos a poner como código varchar 50 para almacenar ahí el código. Lo vamos a dejar que sí permita nulos. Vamos a almacenar después el nombre del artículo. Le vamos a poner varchar 100 en el nombre. Y le voy a decir que el nombre sea not null. Después el stock de dicho artículo. En este caso voy a decir que el stock sea un int, que sea not null también. La descripción del artículo. En este caso voy a ponerle varchar 512. Sí, le vamos a dejar que sea null porque puede ser que no se llene la descripción del artículo. Vamos a poner también un campo específico para almacenar la imagen. Y lo único que vamos a almacenar de la imagen pues va a ser la URL donde va a estar la imagen en nuestro sistema. De esa manera. Si queremos le especificamos una imagen, si no, no. Así que no marcamos la casilla de not null, sino le decimos que sí va a ser un null. Estado para finalizar. Y en este caso le voy a poner estado varchar 20 del producto. Y ahí sí lo vamos a marcar not null. Tenemos ya nuestra tabla artículo, pero recordemos que la tabla artículo está relacionada con la tabla categoría. En la pestaña de columnas vemos que también tenemos al costado una pestaña que dice llaves foráneas. Voy a hacer clic en esta parte y voy a agregar una llave, en este caso fk- de la tabla artículo con la tabla categoría. Igual una relación de llave foránea entre la tabla artículo y la tabla categoría. ¿Cuál es la tabla que estoy haciendo referencia? Categoría. ¿Qué campo voy a igualar? ID categoría con el ID categoría de la tabla categoría. Guardamos hasta ahí y vemos que ya se ha creado nuestra relación. Artículo con categoría. Voy a continuar ahora sí con la tabla persona. Agrego una nueva tabla, doble clic, le vamos a poner de nombre la tabla persona. En este caso agrego
primer campo por defecto, ID persona, que va a ser llave primaria not null, y le digo que también sea auto increment. Recordemos que tendrá un tipo de persona que va a ser un varchar 20. Continuamos ahora con el campo nombre, que va a ser en este caso varchar 100. Le voy a dejar not null. Continúo después con el tipo de documento. En tipo de documento voy a especificar si es una cédula, un DNI, un pasaporte. Le vamos a poner 20 nada más y le vamos a dejar como null. Continúo después con número de documento, un documento. Le vamos a poner varchar inicialmente 15 nada más. Continúo después con la dirección de esta persona, que puede ser el cliente o el proveedor. Le vamos a poner dirección varchar 70. Not null. Le voy a poner también el teléfono para registrar el teléfono de esta persona. Vamos a ponerle varchar 15 nada más al teléfono. Le vamos a dejar null. Y para finalizar, el email de la persona. Recordemos que en esta tabla persona vamos a almacenar a los clientes y a los proveedores. Y lo vamos a diferenciar con nuestro campo tipo de persona. Como es un sistema pequeño, esto va a funcionar muy bien. Ya tenemos hasta ahí nuestra tabla persona. Voy ahora a agregar nuestra tabla ingreso. Vamos a poner esta tabla ingreso. Agregamos los campos. El primer campo será ID ingreso, primary key, null null, auto increment. Después tenemos el ID proveedor, que era referencia a la tabla persona, y así que su tipo de datos también será int, como el ID persona que está en nuestra tabla persona. Le vamos a poner también not null. Después tenemos el tipo del comprobante, que en este caso va a ser un varchar 20. Va a ser not null. También tenemos la serie del comprobante. Vamos a poner varchar 7 en este caso. Y el número del comprobante, que va a ser un varchar 10. Y este sí va a ser not null. La serie no va a ser not null porque quizás algunos documentos no tengan serie. Después voy a almacenar también la fecha y hora del ingreso. En este caso el tipo de dato va a ser datetime, not null. ¿Cuál es el porcentaje del impuesto? Como va a ser un porcentaje, le voy a poner que sea decimal 4,2. Not null también, porque siempre va a haber un impuesto, aunque sea cero el impuesto. Y el estado del ingreso. En estado de ingreso le voy a poner varchar 20 para especificar si el ingreso está aceptado, o está cancelado, o está pagado, y entre otras opciones que podemos darle dentro de nuestro sistema desarrollado en Laravel. Hasta ahí ya tenemos nuestra tabla ingreso, y voy a también hacer una tabla para guardar los detalles de este ingreso, los detalles que hagan referencia a los artículos. Así que creamos nuestra tabla detalle de ingreso. Detalle-ingreso. Vamos a agregar también un campo llamado ID detalle de ingreso, que va a ser la llave primaria de esta tabla. Y también voy a hacer referencia al ID ingreso, con un campo de tipo int, que también va a ser not null. ¿Qué más después? Voy a hacer referencia a mi tabla artículo, mediante el campo foráneo ID artículo, que también va a ser int, el mismo tipo de dato que el ID artículo de la tabla artículo, en este caso not null. Le voy a poner una cantidad de ese artículo que está ingresando a nuestro sistema, en este caso también va a ser entera la cantidad, not null. ¿Y cuál va a ser el precio con el que se compra ese artículo? Y el precio con el que se vende ese artículo. Y le vamos a poner aquí tipo de dato decimal, porque va a ser una moneda. Le voy a poner 11,2. Va a tener 2 decimales y va a tener 11 cifras nuestro número. Esto para el precio de compra, y lo mismo también para el precio de venta. 11,2. Le vamos a poner que no puedan ser nulos, siempre van a tener valores ingresados de esa manera. Y me voy a la pestaña de llaves foráneas y creo la relación. La relación entre la tabla detalle-bajo con ingreso. ¿A qué tabla voy a hacer referencia? La tabla ingreso mediante el campo ID ingreso. Y la siguiente relación, FK de la tabla detalle-ingreso con la tabla artículo. ¿A qué tabla voy a hacer referencia? A la tabla artículo. ¿Con qué campo? Con el ID artículo. El ID artículo de nuestra tabla artículo. Y ahí vemos ya la relación de nuestra tabla detalle de ingreso. Un detalle de ingreso
va a tener un solo artículo, un artículo va a tener muchos detalles y un ingreso va a tener muchos detalles de ingreso. Nos ha faltado relacionar ingreso con persona. Voy a regresar a nuestra tabla ingreso, doble clic. Vamos a ir a llaves foráneas. Voy a crear una relación FK, se va a llamar la relación entre la tabla ingreso y persona. ¿Cuál va a ser la tabla de referencia? La tabla va a ser persona y el campo con que voy a hacer la referencia va a ser el ID proveedor. Y automáticamente jala el ID persona de la tabla persona. Ya tenemos ahí nuestra relación. Una persona o un proveedor en este caso puede abastecer de muchos ingresos al almacén. Nos faltan dos tablas más. Voy a agregar en este caso la tabla venta. Estaría por acá la tabla venta. Le vamos a poner de nombre venta. Va a ser un primary key not null auto increment. Vamos a hacer referencia a nuestro cliente, que también va a ser int, el tipo de dato, igual que nuestra tabla cliente. Deberíamos agregar también nuestro campo ID de usuario ahora, pero lo vamos a agregar después que ya hagamos la autenticación de nuestro sistema de ventas en Laravel. Después que generemos automáticamente la tabla users, vamos a agregar ese usuario a nuestra tabla venta. Por ahora entonces continuamos con tipo de comprobante, que va a ser un varchar 20 nuevamente para seleccionar si va a ser una boleta o una factura, entre otros. Sigue ahora la serie del comprobante de venta, que va a ser un varchar 7. En este caso el tipo va a ser not null, la serie también va a ser not null. Y continuamos después con el número del comprobante, que va a ser un varchar 10. Not null también. Continuamos después con un campo para almacenar la fecha y la hora en la que se está registrando la venta, que va a ser de tipo datetime. ¿Cuál va a ser el porcentaje del impuesto con el que se está realizando la venta? Pues si el comprobante no tiene nada de impuesto, el impuesto será 0. En este caso decimal 4,2. Recordemos que el impuesto va a depender mucho de lo comprobante y del tipo de país donde nos encontremos. Voy a agregar también un campo para almacenar el total de la venta, y en algunas consultas este campo nos va a servir para agilizar la velocidad. En total de la venta le voy a poner decimal 11 dígitos con 2 dígitos de precisión decimal. Y después el estado, una columna más para el estado de la venta. En este caso va a ser un varchar 20. Not null. Vamos ahora a agregar las relaciones en la pestaña llaves foráneas, foreign case. Y vamos a agregar la relación entre la tabla venta con la tabla cliente. En este caso la tabla a la que voy a hacer referencia será la tabla persona, que será el cliente, y el campo será ID cliente. De esta manera tenemos un cliente participa en muchas ventas. Y voy a agregar ahora la última tabla, que será la tabla detalle de venta. Este campo se agrega el campo por defecto ID detalle de venta, que va a ser de tipo int, primary key not null, auto increment. ¿Qué campo viene después? El campo que hace referencia a la venta, que será del mismo tipo de dato que la tabla venta, int, va a ser not null. Continuamos después con el ID de artículo para saber cuál es el artículo que estoy vendiendo y de esa manera disminuir el stock. Recordemos que con el detalle de ingreso vamos a aumentar el stock mediante un trigger en MySQL, y mediante el detalle de venta vamos a disminuir el stock de la tabla artículo. Entonces, ID de artículo va a ser también de tipo int, al igual que el ID de artículo de la tabla artículo. Después tenemos el campo cantidad, que es la cantidad que estoy vendiendo, que va a ser de tipo de dato también int. El precio de la venta, que en este caso va a ser decimal 11,2. Y para finalizar, si deseo algún descuento. En este caso el tipo de dato va a ser decimal, 11 dígitos de alcance con 2 de precisión, 2 decimales. En este caso el descuento va a ser not null, porque si no quisiera ponerle descuento, lo voy a poner descuento 0. Precio de venta también va a ser not null, la cantidad not null y el ID de artículo también not null. Me voy a llaves foráneas para agregar la referencia a la tabla artículo. En este caso creo la llave foránea que se va a llamar FK de mi tabla detalle-venta con nuestra tabla artículo.
¿Cuál es el campo que voy a hacer referencia? Pues el campo será... ¿Cuál es la tabla que voy a hacer referencia? Pues la tabla será artículo y el campo será ID de artículo. Y vamos a agregar también la referencia o la llave foránea de la tabla detalle con la tabla venta. En este caso voy a hacer referencia a ¿qué tabla? A la tabla venta con el campo ID de venta. De esa manera ya cerramos y tenemos ya pues todo nuestro diagrama entidad-relación. Recordemos que solamente falta agregar con Laravel nuestra tabla users y relacionar con la tabla venta simplemente. Hasta ahí tenemos todo nuestro diagrama entidad-relación con el que vamos a trabajar. Vamos a guardarlo y recordemos que este diagrama lo voy a compartir en el blog www.incanatoit.com. Vamos a guardar hasta ahí. Voy a guardar en la misma carpeta en la que estamos trabajando, que es curso Laravel. Voy a crear una nueva carpeta que se va a llamar base de datos. Y dentro de esta carpeta voy a guardar la base de datos de ventas Laravel, se llama. Vamos a guardar nuestro modelo de MySQL Workbench para compartirlo también en la página web que estará en la descripción de este video. Después que guardamos nuestro diagrama voy a exportar también el código SQL. Para esto voy a ir a la opción File, Exportar, y le vamos a poner la primera opción, Forward Engineer SQL Create Script, para crear el script de base de datos. Voy a buscar un archivo donde lo voy a guardar. Me voy en este caso a examinar y lo vamos a guardar en base de datos. Le voy a poner un nombre a nuestro archivo que se va a llamar dbventas Laravel. Vamos a guardar ahí nuestro archivo. Voy a dar clic en siguiente para generar el script. Me dice que tenemos 7 tablas. Siguiente. Y finalizamos. Si ahora mismo me ubico en la carpeta curso Laravel, en la carpeta base de datos, ya tengo ahí mi archivo SQL para poder restaurarlo en MySQL utilizando, en este caso, puedo utilizar Workbench, pero voy a utilizar en este caso phpMyAdmin. Voy a escribir lo siguiente en cualquiera de nuestros navegadores, en este caso localhost/phpMyAdmin, utilizando mi navegador Google Chrome, e ingresé a localhost/phpMyAdmin y estoy en el administrador de base de datos MySQL llamado phpMyAdmin. Recordemos que para que cargue correctamente phpMyAdmin debe estar ejecutándose Apache y MySQL desde nuestro control de SAN. Ahora me voy a ir a la sección de base de datos, en la pestaña base de datos, y voy a crear una base de datos. Le voy a poner de nombre a la base de datos dbventas Laravel, y vamos a elegir en este caso el cotejamiento UTF-8 Spanish. Bajamos hasta UTF-8 Spanish 2. Creamos nuestra base de datos. Cuando tenemos creada nuestra base de datos, vamos a verificar que aparece ya en el listado de base de datos. Voy a hacer clic en dbventas Laravel. Vamos a ir a nuestra sección de importar y vamos a seleccionar el archivo. En este caso, el archivo que hemos generado con MySQL Workbench al momento de diseñar toda nuestra base de datos. Voy a hacer clic en este botón, seleccionar archivo, y me voy a ir al disco local C, curso Laravel, en la carpeta base de datos donde está nuestro archivo, dbventaslaravel.sql. Lo vamos a seleccionar y vamos a hacer clic en la opción de botón continuar. Y ahora ya tenemos nuestra base de datos, como bien vemos, con sus tablas artículo, categoría, detalle de ingreso, detalle de venta, ingreso, persona y venta. En este video hemos diseñado nuestra base de datos con MySQL Workbench. Recuerda que el enlace de descarga del archivo editable de MySQL Workbench y del script de la base de datos estará para descargar en la descripción de este video. No te pierdas que en el siguiente video vamos a generar los modelos, modificar las rutas, crear los controladores, las vistas utilizando el motor de plantillas Blade para poder diseñar nuestro sistema de compras y ventas. Muchas gracias, te saludo Juan Carlos, nos vemos en el siguiente video.